Imagina que desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado dar sentido a su existencia. El ser humano ha mirado las estrellas y, en su asombro, ha creado relatos, ha formulado mitologías para explicar las fuerzas invisibles que siente en su vida diaria. Entre estos relatos, emerge la figura de los arcontes, una entidad que ha sido tema de fascinación, miedo y especulación. Hoy, vamos a desentrañar este concepto para desmitificarlo, integrarlo en nuestro entendimiento espiritual y liberarnos del miedo y la confusión que a veces lo rodea. El término arconte proviene del griego antiguo y significa gobernante o señor. En los primeros textos gnósticos, los arcontes son descritos como seres interdimensionales, creados por el demiurgo, una entidad creadora que, según los gnósticos, es defectuosa y que ha generado un universo material imperfecto. En la cosmovisión gnóstica, los arcontes son una clase de guardianes o fuerzas que controlan el mundo físico y tratan de evitar que los humanos se despierten a su verdadera naturaleza divina. Son vistos como seres que generan ilusión, confusión y distracción, manteniendo a las almas humanas atrapadas en el ciclo de reencarnación y sufrimiento. Esta idea se relaciona con la noción de que la realidad material es una prisión y que los arcontes son los carceleros invisibles que nos mantienen enfocados en lo mundano, evitando que alcancemos la liberación espiritual. Sin embargo, aquí es donde la narrativa toma un giro importante. Aunque esta historia pueda tener ecos de verdad en términos simbólicos, ha sido mal interpretada, distorsionada y, en muchos casos, utilizada para fomentar el miedo en lugar de la iluminación. Los textos más conocidos que mencionan a los arcontes provienen de los manuscritos de Nag Hammadi, una colección de escritos gnósticos descubiertos en Egipto en 1945. En estos textos se nos presentan no solo como entidades externas, sino como fuerzas internas que representan las pasiones, los miedos y las ilusiones que nos impiden ver nuestra conexión con lo divino. Es importante recalcar que la noción de arcontes en estas escrituras es simbólica. Los gnósticos utilizaron estas figuras para explicar las fuerzas que sentían que les mantenían alejados del pleroma, la plenitud espiritual. Pero, ¿eran estos arcontes entidades literales o eran metáforas para las luchas internas del ser humano? Aquí es donde la reflexión comienza a profundizarse. La tendencia moderna de entender a los arcontes como seres extraterrestres o demonios que controlan nuestra mente y realidad es una simplificación peligrosa, mientras que algunas tradiciones han sugerido que existen entidades que interactúan con la humanidad desde planos invisibles. La verdadera enseñanza detrás del concepto arconte es una más introspectiva. Los arcontes son las barreras psicológicas, emocionales y espirituales que nos mantienen desconectados de nuestra esencia divina. Uno de los aspectos más peligrosos de cómo se ha tergiversado la idea de los arcontes es la forma en que se ha utilizado para desviar la responsabilidad personal. Algunas corrientes modernas hablan de los arcontes como si fueran los responsables de todos nuestros problemas. Ellos controlan nuestra mente, nos manipulan, son los que generan el mal en el mundo. Y si bien es cierto que existen fuerzas en el universo que nos pueden influir de manera sutil, lo más crucial para la evolución espiritual es entender que la verdadera lucha no es contra entidades externas, sino contra nuestros propios patrones de pensamiento y comportamiento que nos mantienen atrapados. Cuando culpamos a los arcontes de nuestras luchas, nos desconectamos de nuestra capacidad de transformación interna. Es mucho más fácil decir que fuerzas externas nos controlan que asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Pero la verdadera libertad espiritual surge cuando comprendemos que somos co-creadores de nuestra realidad. Aunque puede haber influencias externas, nuestra capacidad para elegir, para despertar y para liberarnos está siempre presente.
El papel de los arcontes en el camino espiritual, entonces, es más un desafío a superar que un enemigo a derrotar. Son las pruebas internas que debemos afrontar: el ego desmesurado, los miedos irracionales, los deseos descontrolados, las creencias limitantes. Cuando enfrentamos estos desafíos con valentía y autorreflexión, los arcontes pierden su poder sobre nosotros. En los últimos años, ha surgido una moda espiritual en torno a la figura de los arcontes. Se les ha relacionado con teorías conspirativas, y algunas personas incluso han creado una narrativa donde todo mal en el mundo se atribuye a estas entidades. Esto ha generado una confusión masiva, donde muchos buscan explicaciones externas a sus problemas en lugar de volverse hacia el interior. El peligro de esta tendencia es que crea un estado de miedo y victimización. Al enfocarse demasiado en lo externo, en la manipulación de los arcontes, muchos pierden la capacidad de trabajar en sí mismos, de buscar la luz dentro de su propia conciencia. Este es un desvío del verdadero trabajo espiritual. La verdadera espiritualidad no se trata de temer a fuerzas invisibles, sino de empoderarnos para elevar nuestra conciencia y ver más allá de las ilusiones que nos han atrapado. La confusión generada por esta moda también fomenta una percepción distorsionada del mal y la oscuridad. Si todo lo que sucede en nuestras vidas es culpa de entidades como los arcontes, entonces, ¿dónde queda nuestra responsabilidad? ¿Dónde queda nuestra capacidad de cambiar y evolucionar? Es aquí donde debemos elevar nuestra comprensión y abrazar la autosanación y el autodescubrimiento. Para desmitificar a los arcontes, es esencial recordar que la mayoría de las enseñanzas espirituales están cargadas de simbolismo. Los textos gnósticos y otras escrituras esotéricas no deben tomarse de manera literal, sino como guías metafóricas para el crecimiento espiritual. Los arcontes representan los obstáculos internos que enfrentamos en nuestro camino hacia la liberación espiritual, y no entidades externas que nos controlan sin remedio. La verdadera evolución espiritual radica en reconocer estos obstáculos y trabajar en superarlos. No somos víctimas de fuerzas externas, y aunque puedan existir influencias invisibles en el universo, nuestra capacidad para despertar y liberarnos siempre está en nuestras manos. La comprensión de los arcontes debe llevarnos a un lugar de mayor responsabilidad personal. La verdadera liberación espiritual no proviene de temer a entidades externas, sino de enfrentar nuestras sombras, nuestras debilidades y nuestras limitaciones internas. Es en este trabajo interno donde reside la verdadera maestría, cuando entendemos que los arcontes son símbolos de los desafíos que todos enfrentamos en el camino espiritual. Podemos liberar el miedo que les rodea. Podemos verlos como pruebas necesarias que nos fortalecen en nuestro viaje hacia la luz. Y lo más importante, podemos abrazar nuestra capacidad para elegir, para transformar y para trascender. Al final, el concepto de los arcontes nos invita a reflexionar sobre el poder de la elección. Cada día enfrentamos decisiones que nos acercan o nos alejan de nuestra esencia divina. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción nos lleva hacia la libertad espiritual o hacia la confusión. Los arcontes, en su forma simbólica, nos recuerdan que siempre tenemos la opción de despertar, de ver más allá de las ilusiones, de romper las cadenas que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. No es necesario temer a los arcontes, no es necesario culpar a fuerzas invisibles por nuestras dificultades. El verdadero poder reside en la autocomprensión, en la autorresponsabilidad y en el trabajo interno que nos lleva a la verdadera liberación espiritual. Así que, en lugar de ver a los arcontes como enemigos, veámoslos como recordatorios de nuestro potencial. Entendamos que el verdadero despertar no viene de la lucha contra entidades externas, sino de la transformación interna que nos permite ver la verdad más allá de las ilusiones. En este recorrido, hemos desmitificado la figura de los arcontes, hemos elevado nuestra comprensión de su significado simbólico
y hemos abrazado el poder de la autorresponsabilidad. No somos víctimas, somos co-creadores, y en este camino hacia la evolución espiritual, la verdadera libertad surge cuando tomamos las riendas de nuestra vida y enfrentamos nuestras sombras con coraje y determinación. Así que, al final del día, los arcontes no son más que un espejo, un reflejo de las batallas internas que todos libramos. ¿Estás dispuesto a enfrentarlas y trascenderlas?